Bueno, Carlos, el presidente Milei habló en estas últimas horas, lo mismo hizo Federico Sturzenegger, y hay como una suerte de motosierra renovada. Sí, ayer habló el presidente de la Nación, Javier Milei, en Corporación América, ahí en el edificio de Olivos. ¿Te acordás que lo había inaugurado hace aproximadamente un mes y medio? Bueno, y adelantó que habrá reformas. Podemos escuchar lo que dijo. Dale. El resultado fue 41-24. Y 41-24 se llama primera vuelta. Y eso abre las perspectivas para, digamos, no solo para que estemos más tranquilos, sino para poder avanzar con mucha más fuerza, porque nosotros no vamos a calmar nuestra vocación reformista. Y el apoyo que hemos tenido lo que va a hacer es que aceleremos aún más. Así es que abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas. Bueno, hay una consideración política. Cuando él dice 41-23, claro, es una cuenta que la cuenta está que opinada. hace la Libertad Avanza, ¿no? Claro. Hace la cuenta 41 a 30, a 31, a Claro. 32, lo que fue, porque dice que en realidad hubo otros partidos que aparecieron como el peronismo. En realidad no se está tomando, en realidad es difícil. Es difícil, es una cuenta que está opinada porque, bueno, hay muchas provincias en donde había algunas fuerzas políticas que se pueden contar. Exacto, y otras pero que para no. el gobierno fue 41. Pero ¿por qué lo digo? Independientemente del número, porque lo que dijo Milei cuando dice primera vuelta 41-23, lo que está diciendo es no solo voy por la reelección, sino que tengo serias chances de ganar la reelección, sí, sin siquiera tener sí, que ir a un balotaje, que siempre genera mucha más incertidumbre, ¿no? Ahí interesante, Débora, lo que dijo el presidente, porque habló prácticamente que hay como 600.000 decretos, ¿sí?, de los cuales prácticamente hay solamente 60.000 que están digitalizados. Y dijo en forma así irónica, muchos de ellos yo los puedo directamente terminar, o sea, los puedo derogar por el tema de los DNU. Y fíjate que hace mucho que no veíamos la foto, ¿viste?, de la motosierra. Sí. Acá fue en el contexto de la visita de Andrea Bocelli. Con Andrea Bocelli, apareció de golpe, estaba escondida, estaba guardada. Muchos dicen porque hace mucho que no estaba la guardada veíamos en la Casa Rosada. Bueno, pero ¿te acordás que el presidente había hablado de la famosa motosierra DIP? ¿Te acordás? Sí. Que había dicho que venía la segunda vuelta y todo lo demás. Bueno, esto tiene que ver con las reformas, porque por lo que sabemos, Débora, obviamente lo más importante es presupuesto. Es la ley de leyes que quiere tener aprobada el gobierno por lo menos en febrero. Hay que ver qué hace con lo tributario, ¿no? Bueno, después viene modernización laboral, la reforma impositiva y la famosa ley de inocencia fiscal que se viene anunciando mucho tiempo. Pero en cuanto a reformas, yo te diría que va a haber... La inocencia fiscal, para ponerlo limpio, la de los dólares en el colchón. Lo que hablamos de los dólares en el colchón. Igual creo que además de que lo apruebe el Congreso, tendría que haber alguna reforma en el Código Penal, porque, viste, acá ya tuvimos la ley de intangibilidad de los depósitos, claro, y te metieron el corralito. Creo que eso está incluido en la reforma del Código Penal que se va a presentar. Porque si no, vos decís, bueno, ok, sancionaron esta ley de inocencia fiscal, pero después, como te digo, hubo una ley de intangibilidad de los depósitos y me metieron un corralito. Y hay que ver, Débora, qué va a pasar con las empresas del sector público, porque ayer aclaró Federico Sturzenegger, aquí en La Nación Más lo hizo, aclaró que en realidad... Sí, estuvo con Trebuch, creo, claro, ¿no? con Sí. Esteban Trebuch. ¿Qué dijo Sturzenegger? Que de alguna forma la reforma laboral del gobierno le llama más modernización laboral. Sí. En realidad es para el sector privado. Bueno, hola, los empleados públicos. No va los señores a Aguiar y compañía. Estatales. Digamos, no va a ATE, no va a UPCN, no va ahí. Entonces hay que tener cuidado con esto porque es para el sector privado. Pero se esperan muchas reformas y yo creo que a partir del 1 de marzo la motosierra, la segunda etapa de la motosierra, me parece que se va a poner en funcionamiento. Bueno, a los amigos que están preocupados, que salen a la calle y que dicen que es para provocar la crisis de este gobierno y demás, porque la reforma laboral ellos ya saben, porque tienen la bola de cristal, que va a ser lo peor que les pueda pasar a los trabajadores públicos. Miren lo que dijo Sturzenegger, a ver. De lo que podemos hablar es de las líneas generales que el presidente Milei ya ha hablado de este tema, ¿no? Sí. Y él ha hablado básicamente de 3 líneas generales, ¿no?, en este proceso de modernización laboral. Uno es lo que ha hablado, vos tenés el tema de la industria del juicio,
y entonces él ha hablado sobre el tema de la registración laboral, es decir, bajarle la incertidumbre que enfrenta el empresario cuando contrata a alguien por la posible contingencia legal de una contratación. Eso es uno de los temas que el presidente ha planteado. El otro tema que el presidente ha planteado, no sé si te acuerdas, es el tema de la ultraactividad, sí, el tema que tenemos convenios que vienen de los años 70, donde hay un bloqueo. ¿Qué es lo que plantea el presidente? El presidente plantea la idea de que esos convenios tienen que volver a negociarse. El tercer punto que ha planteado el presidente es lo que él llama el tema de la prelación. Y la prelación tiene que ver con cuál es el convenio colectivo que prevalece. Entonces, bueno, ahí lo dejó, no la conocemos todavía los detalles. Nadie conoce la reforma, hay que decir, este es un borrador que está circulando, pero que lo tiene el gobierno, obviamente bajo, de alguna manera, el área de capital humano de la ministra Sandra Petovelo, del secretario de Trabajo Julio Cordero, y obviamente están colaborando el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Pero obviamente queda para ahí la nueva conformación del Congreso cuando tengan un volumen más grande de diputados y senadores. Sí, pero muy interesante lo que apuntó Sturzenegger por el tema de la ultraactividad y de la prelación. Las dos están relacionadas y tiene que ver con convenios colectivos de trabajo, Débora, que se han firmado en el año 1975. Otro mundo, además. Otro mundo. Aparte, en el 75 no existía esto. Bueno, por eso, la inteligencia artificial, los trabajos que son reemplazados por otros, trabajos nuevos que aparecen, distintas maneras de Y va a haber muchos manejarse. cambios con respecto a todo lo que es el trabajo que apareció en la pandemia. Bueno, déjame que, ya que hablaste de estos dos conceptos que pueden parecer para muchos, ¿no? La ultraactividad, conceptos que... vamos a preguntarle a Alejandro Losito, que es abogado laboralista, que nos ayude a comprender un poquito de qué se trata todo esto, bajarlo al común de la gente y sobre todo comprender que en la Argentina el empleo privado, empleo registrado, no se crea empleo nuevo desde hace muchísimos años por muchas razones, muchas vinculadas con la economía, ¿no? Con las condiciones económicas, pero también con las leyes vigentes. Correcto, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, digamos, las líneas conceptuales que lanzaron ahí recién en el video apuntan un poco también con las pistas que nos dio el gobierno recién asumido con el DNU 7023, que intentaron realizar una primera reforma importante que estaba vinculado más a tratar de lograr un dinamismo entre las empresas y las organizaciones sindicales para tratar de lograr ciertas modificaciones en los contratos de trabajo y que no queden encapsulados en estos convenios que, como bien dijeron, muchos son del año 75. Hay muy pocos convenios que se han celebrado recientemente. Dentro de la estructura laboral argentina del sector privado, y esto es muy importante decirlo porque el régimen del sector público es una ley totalmente diferente y tiene otras reglas totalmente diferentes a lo que es el sector privado. Dentro de la estructura laboral hay una ley de contrato de trabajo y después cada actividad, cada sector, ¿sí? Cada sector económico tiene un convenio que engloba ciertas instituciones, ¿sí? De beneficios, de derechos, generalmente que son de derechos, algunas ciertas obligaciones naturales propias de la propia actividad y que las cámaras empresarias y las organizaciones sindicales se sientan y negocian. A partir de ese momento va a funcionar como si fuera una especie de contrato, pero además va a ser ley para todos los trabajadores y empleadores que están bajo la órbita de esa actividad. ¿Ok? Entonces, la ultraactividad que estaban mencionando ahí quiere decir que los convenios generalmente se celebran por un determinado tiempo, ¿ok? Generalmente 2 años, 1 año, 5 años, y con la promesa de alguna forma de volverse a sentarse a renegociar porque durante el paso del tiempo se pueden modificar las realidades económicas, ¿sí? Tanto de la empresa como del contexto económico del país. Exacto. Ahora, te quiero preguntar algo respecto de la industria del juicio, sí, ¿no? Porque nosotros conocemos un montón de casos de pymes también que muchas veces quedan en riesgo. Cuando digo pyme, también las mini pymes, sí, no sé, un señor que tiene una peluquería, un comercio pequeño y que por un juicio laboral o a lo mejor por una persona que trabajó, no sé, unos meses o muy poco tiempo, puede perderlo todo. Sí. ¿Ahí qué se puede hacer para evitar esto? El tema es un poco más complejo de lo que parece. No es tan sencillo con una mera reforma de lo que es el derecho de fondo, que es la ley de contrato de trabajo y la reforma esa. Acá hay 3 pilares que hacen que para no generar mayores incentivos a los juicios tiene que funcionar. Uno es una reforma que de alguna forma
sin perjudicar derechos laborales que son de orden constitucional. Esto es muy importante tenerlo presente. De alguna forma permita a los empresarios contratar personas, ¿sí? La otra es un incentivo fiscal a buscar que los empresarios quieren contratar bajo relación de dependencia. Hoy, por ejemplo, para contratar bajo relación de dependencia, no sé, si lo tenemos que poner en términos redondos de cuánto el trabajador va a percibir como sueldo, vamos a poner 1 millón. ¿Y cuánto le cuesta al empresario? Más o menos el doble. El más doble. o menos. O sea, un Sí. empleador para pagarle 1 millón de sueldo al empleado tiene que poner... Al empresario le cuesta 2 millones. Exacto. Le cuesta 2 1.800.000, Más ¿no? o menos. Sí. Esa es más o El menos entre 80% del contribuciones y total. demás. Y al Bueno, empleado le queda... Sí, eso no va para el empleado, obviamente. Claro, por porque eso. La estructura salarial del empleador es un monto que tiene que destinar tanto al trabajador como al Estado en materia impositiva. Y el empleado de ese 1 millón exacto, recibe 700.000 exacto. Ese es un aproximadamente. monto bruto que no lo recibe en el bolsillo tampoco el trabajador, porque el trabajador también Le cuenta las cargas sociales y todo Claro. lo que Bueno, por eso aportes y todo lo demás. es desventajoso en cualquier caso. Y Porque... la tercera parte que tiene que ver con la cuestión de la industria es que hoy por hoy la Justicia Nacional del Trabajo y en general en todo el país tenemos un promedio que la duración de los juicios son de 5 años. Y eso durante 5 años acumula un sistema de intereses que es lo que termina siendo que los montos al final del litigio, después de 5 años, realmente sean impresionantes. Impagables. Y además Yo se aplican conozco distintos gente, intereses, sí. ¿no? O sea, no hay una sola tasa de interés. Correcto. De acuerdo a la provincia, al juez, a lo que sea, ¿no? Bueno, hasta antes de la pandemia, la Justicia Nacional del Trabajo, que es la justicia más importante del país, que los fueros provinciales suelen tomar como referencia, venía aplicando una tasa activa. Luego de la pandemia, y particularmente a partir del año 2023, la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo empezó a indexar los créditos. Esto quiere decir de que empezó... Es una historia bastante larga, pero hoy declara inconstitucional una norma que prohibía la indexación de créditos y un juicio... Y el factor es exponencial. Pero ¿cómo se indexa? Porque no, yo conozco gente que empezó con un juicio laboral y terminó teniendo un pasivo, una deuda de, no sé, $500.000, impagable. Bueno, ¿Cómo se indexa? Se indexa a través de distintos sistemas. Uno, el que hoy está aplicando la Cámara Nacional de Apelaciones, es IPC más 3%, que es la misma fórmula que habían propuesto también en el DNU 7023. Lo que pasa es que el IPC durante el 2020 al 2023 hizo un salto exponencial de que un juicio que las empresas por ahí previsionaban en 20 millones de pesos, de repente pasó a valer 80 millones, 100 millones de pesos. Pero eso por la inflación, digamos. Exacto, ¿no? por el factor inflacionario inflación que el tuvo. 2023 fue Exacto. 211%. Y bueno, exacto. Entonces, pero esto fue de un día para el otro, ¿eh? Esto no es que fue progresivo. Un día valía 20 millones y al otro día, a partir de que la Cámara decidió otro sistema, pasó a valer 100. ¿Y qué pasa con el tema indemnizatorio? Porque acá hay otro gran capítulo, ¿no? Que es, bueno, muchos trabajadores, los derechos adquiridos son derechos adquiridos, ninguna ley es retroactiva, pero para los nuevos empleos. Mucho se habla de esto, ¿no? De que se van a perder esos derechos a lo que es el trabajador en relación de dependencia, de poder tener una indemnización frente a la pérdida de trabajo. Se ha hablado de muchos proyectos o ejemplos del fondo de cese que tiene WOCRA. Ahora, la construcción tiene sus particularidades, ¿no? No todas las actividades pueden tener la misma dinámica. ¿Qué puede pasar con las indemnizaciones por despido? El tema de lo que tiene que ver con indemnizaciones por despido, constitucionalmente están protegidos. Con lo cual una ley no puede determinar la extinción de una reparación frente a la extinción del vínculo. Porque eso, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, está expresamente determinado que el trabajador tiene derecho a la protección contra el despido arbitrario. Es para la persona que está en relación de dependencia. Para la ¿no? persona que está en relación de dependencia. Pero ¿cómo? Ahí está bien, tiene derecho a un resarcimiento, pero ¿cómo se calcula? Es el punto. Bueno, después está cómo es. Claro. Una cosa es, hay que garantizar esa protección. Después está el cómo. Hoy nuestro sistema básicamente está integrado por 3 conceptos, que es el concepto de antigüedad, de preaviso e integración del mes de despido, que son los 3 conceptos indemnizatorios que funcionan. Se está proponiendo, inclusive hoy la ley bases tiene dentro de su articulado la posibilidad de que las empresas y los sindicatos se sienten a negociar un fondo de cese laboral parecido al de la UOCRA o el sistema que tanto las cámaras empresariales como las organizaciones sindicales piensen que puedan ser adecuados para el sistema y la actividad específica. ¿Qué puede venir en el futuro? Rumores hay un montón. Puede adaptarse sistemas que
que busquen establecer topes indemnizatorios, por ejemplo, como ocurre en Uruguay, como ocurre en Perú, que establece hasta tanto cantidad de salarios se puede indemnizar. Puede establecerse, seguir por la misma vía, es decir, vamos a mantener el mismo sistema indemnizatorio con la posibilidad de tener una negociación y de poder cambiarlo, siempre y cuando las organizaciones sindicales y las empresas estén de acuerdo. Yo creo que no existe ninguna posibilidad real, digamos, que tenga una factibilidad real de que se elimine un sistema indemnizatorio. Porque tendrían que reformar la Constitución. Claro, el tema es cómo se calcula o darle libertad a las distintas negociaciones. Hoy se mantiene igual que siempre, nada más que con la posibilidad de negociar un fondo de cese laboral, que ninguna empresa, ninguna organización sindical lo ha hecho, ¿sí? Salvo, ¿y cómo funciona ese fondo de cese laboral para que entienda la gente? El fondo de cese laboral funciona de que tanto el empleado como el empleador realiza un aporte durante toda la vida de la relación laboral, lo que dure la relación laboral, de un porcentaje X. Por ejemplo, puede ser de un 8%, de un 10%, de un 5%, que se va depositando como un ahorro. En un ahorro. En un sistema en un país que no tiene inflación, ese sistema es muy bueno porque esa plata se puede invertir y tiene una rentabilidad. En un país que tiene mucha inflación, ese sistema es deficitario, ¿no? Entonces, se van haciendo aportes y no importa la causa al final de la relación laboral, si la persona renuncia, por ejemplo, o si el empleador lo quiere despedir, de todas formas el empleado va a cobrar una indemnización que es el fondo de cese, ¿ok? Entonces, lo que se está asegurando que al final del camino el empleado, independientemente de cuál sea la causa de la extinción del vínculo laboral, se lleve dinero. Y perdón, ¿okay? ¿Y si llega al término jubilatorio sin haberse ido del trabajo o sin que lo hayan despedido del trabajo? No, eso lo cobra igual, porque es como un crédito que tiene el trabajador para cobrar. O sea, cuando se extingue la relación laboral por la razón que sea, porque lo despiden, porque decide cambiar de trabajo o porque lo jubilan. De hecho, en el sistema, por ejemplo, en la UOCRA, el personal que renuncia se lleva el fondo de cese y en cambio en los otros sistemas la persona que renuncia no cobra nada indemnizatorio. Pero lo que pasa es que, como bien dijiste, Débora, el sector de la construcción, ¿por qué se pensó así? Porque tiene mucha dinamismo. Tiene mucha trabajo golondrina. Exacto. No es como en el lado de comercio que trabaja todo el tiempo. Entonces, lo que pasa es que hoy está abierta la posibilidad de que se pueda negociar una pauta. Pero hay otras actividades que pueden tener particularidades similares a las de la construcción. Gracias, Alejandro. Seguro va a ser un tema largo de mucho debate, así que seguramente vamos a volver a hablar. Alejandro Losito es abogado laboralista. Antes de la pausa les quiero